Misericordia, senda de paz. ¿Qué tal, amigos? Nos da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes en su programa Misericordia, senda de paz. El día de hoy un programa muy especial. Especial porque se encuentra entre nosotros para compartir este programa el Padre Horacio Martínez Franco. Bienvenido, Padre. Muchas gracias, Antonio. Aquí estamos. Pues el día de hoy tenemos un tema que ya es conocido sin duda por muchos de ustedes, pero que cada vez que tomamos este tema nos vuelve a emocionar y nos vuelve a llenar de asombro. Vamos a hablar de San Antonio de Padua. Quizá no todos ustedes estén enterados de este gran santo del siglo, nació en el siglo XII, finales del siglo XII, 1195. Y a principios del siglo XII, 1200 y tantos. Este santo, un santo muy conocido a nivel mundial, y casi no existe un lugar católico en este mundo donde se pueda conocer a San Antonio de Padua. Nosotros, desde aquí, desde Tepatitlán, Jalisco, podemos decirlo con toda confianza, tiene un templo dedicado a él. Pero así encontramos en muchas poblaciones grandes templos dedicados a este gran santo, conocido ya desde en vida como el santo de los milagros, el santo de los sermones, el santo que se le invoca para encontrar las cosas extraviadas, el santo que las solteras van y le piden marido, etc. Todo esto comentaremos con usted y empezamos con el Padre Horacio a ver qué nos cuenta acerca de San Antonio. Muy bien, pues Antonio, cuyo nombre de pila es Fernando, nació en la ciudad de Lisboa, en Portugal, y es una vida extraordinaria. Yo creo que los santos van como caminando, ascendiendo a esa vida de amor, de encuentro con Dios, y Antonio logró esas condiciones para elevar su alma y ayudar a muchos hombres y mujeres también a alcanzar esa amistad de Dios, a alcanzar esa experiencia de misericordia de parte de nuestro Señor. Aquí hay algo que me llama la atención. Sin duda, algo tuvieron que ver sus padres. ¿Por qué digo esto? Porque sus padres se preocuparon de la educación cristiana de su hijo. Y esto motivó a que San Antonio, sin duda, en la libertad de que cada uno tenemos, aceptó ingresar a uno de las congregaciones religiosas de agustinos. Y con esto quiero decir que ya tenía puesta la semilla de las cosas de Dios, pero que sus padres apoyaron de esta manera a que San Antonio se encaminara de la mejor manera a conocer las cosas de Dios. Sí, Toño, es verdad. Yo creo que la mayoría de las personas en la etapa de la adolescencia es una etapa de grandes sueños, y para algunos toman ahí decisiones importantes para su vida. Es el caso pues de Fernando, llamado Antonio de Padua, quien a los 15 años resolvió seguir a Cristo en la orden de los canónigos de San Agustín, con quienes inició en la vida religiosa, hizo sus votos y finalmente se ordenó sacerdote. Es importante esto, como un adolescente a los 15 años dice: yo quiero seguir a Cristo. Y me parece que es algo que los adolescentes también ahora desean, una vida más allá de las cosas que perciben en el mundo, algo que llene sus corazones y su alma, lo que el Papa llama la vocación a la santidad. Y yo digo, pues esa semilla que cada uno tenemos de trascender más allá de lo que vemos en este mundo, y que quienes somos creyentes esperamos encontrarnos un día en la presencia de Dios, en la otra vida, como le llamamos, en el cielo. Pues bien, algo que también me llama la atención, una vez que ingresa a esta congregación de agustinos, había leído yo que esta congregación tiene entre sus carismas adentrarse más a las Sagradas Escrituras. Adentrarse quiere decir
conocer de fondo la Biblia, y se dice que San Antonio se enamoró de la Biblia a tal grado que se la sabía casi de memoria. Esto le fue una herramienta tan fuerte, tan grande, para que después en su vida, en el desarrollo de su ministerio, pues fuese algo que le ayudara a tener una vida de más santidad, de más enseñanza y, ¿por qué no decirlo?, un sabio de las Sagradas Escrituras. ¿Qué más podemos decir de San Antonio en torno a su recorrer en este mundo? Fíjate que es importante comprender cómo la vida tiene momentos muy especiales. Hay momentos que tocan a nuestra vida. Una persona, un acontecimiento. En el caso de San Antonio, en el año 1220 pasaron por su monasterio algunos franciscanos que llevaban consigo las reliquias de sus primeros mártires que habían sido sacrificados para el Señor en Marruecos. Antonio quedó tan impresionado al contemplar aquellos restos sangrientos y, movido por la gracia del Espíritu Santo, pidió pertenecer a la orden franciscana, fundada por San Francisco de Asís. Antonio tenía 25 años y, aunque sentía ese deseo de ser santo, de estar cerca de Dios, con este acontecimiento quería el martirio, quería dar testimonio como estos hombres lo habían hecho. Pues sin duda yo digo que también es saber de alguna manera entender los acontecimientos, los signos de los tiempos, y que pues supo perfectamente encajar y decir, esto es para mí, es lo que yo quiero. Y quizás yo no dudo que también haya dicho, es lo que Dios quiere también para mí. ¿Por qué? Porque nosotros vemos al final de su vida que fue tan buena, tan exitosa, si así le podemos llamar, como ahora le llaman éxito a muchos logros. Aquí podríamos decir tan santa su vida que logró, yo diría, empatar los designios de Dios con los designios que él tenía. Sí, tienes razón. Es importante comprender cómo Antonio es un alma dócil al Espíritu Santo. Los santos o santas constantemente en su oración se preguntan, ¿y esto es lo que Dios quiere de mí? ¿Esto que estoy haciendo, esto que estoy diciendo, es lo que Dios quiere? Y sucedió pues con Antonio, quien fue enviado como misionero a las costas del norte de África, pero poco tiempo después enfermó gravemente y se vio obligado a regresar a Portugal. Pero fíjate, padre, aquí antes de que menciones este hecho, qué cosas, volvemos a decir lo mismo, las cosas de Dios. ¿Cómo es que sucede esto que nos vas a narrar para hacer cambiar de rumbo tus deseos, tus intenciones, lo que tú quieres a lo que Dios quiere? Y aquí, para mí, no cabe duda, los caminos de Dios, solo Dios. Sí, por supuesto, es Dios quien nos va llevando de la mano, quien nos va señalando el camino. Y en este caso, Antonio, llevado pues por ese navío que se dirigía hacia Lisboa, hacia Portugal, su tierra natal, se ve sorprendido por una impetuosa tempestad. Desembarcan en la isla de Sicilia y el buen clima de la isla ayudó a recuperar la salud de Fray Antonio, que ya se había debilitado un poco, pero estando en la isla de Sicilia descansa el buen clima, y es también como Dios, aunque a veces nos hace pasar por alguna prueba, alguna dificultad, también nos dice, ven conmigo a un lugar para descansar, para recuperar, para retomar el aliento, para retomar el sentido de nuestra vida. Diríamos, tomar rumbo. El Señor se vale de muchas cosas para hacernos entrar en ese camino que Él quiere. Y que digamos, esto es lo que Dios quiere para mí, y nos hace entrar, diríamos, en razón. Entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pues este gran santo, San Antonio de Padua,
hemos recorrido un poco de su vida hasta el momento en que llega como náufrago a la isla de Sicilia, Italia. Después de que sus intenciones era llegar de Marruecos y por una enfermedad no pudo, hubo un naufragio, llegan a Sicilia. En Sicilia, siendo ya fraile franciscano, pues sucede que estaban convocados a tener lo que llamamos un capítulo general de la orden franciscana. Y entonces se congregan todos. Y entonces empieza pues a aflorar las virtudes y los conocimientos de San Antonio. ¿Cómo conocemos que a partir de este momento San Antonio empieza a darse de sí y que la congregación franciscana empieza a valorar su capacidad, sus dotes, sus virtudes? Sí. El siglo XIII es un siglo de oro para la Iglesia por el surgimiento de varias órdenes que le llaman mendicantes, órdenes religiosas, entre ellas pues los franciscanos, fundada por San Francisco de Asís. Es Francisco quien convoca en Asís este capítulo general, al cual asiste por obediencia Fray Antonio. Vivió entregado a la contemplación y al estudio, y un buen día predicó un sermón tan rico en doctrina y tan conmovedor que al punto de sus superiores lo destinaron a la predicación de la Sagrada Escritura para dar a conocer la vida y las obras de Jesucristo. Y tú bien mencionabas hace un momento fuera del aire que incluso le pedían la predicación del Evangelio hacia los herejes, ¿recuerdas? Sí, porque pues no podemos olvidarnos que en ese momento de la historia se habían propagado muchas doctrinas herejes y que la Iglesia católica pues tenía ese reto de predicar con tal claridad y con tal ortodoxia nuestras creencias, si así le llamamos, pero nuestra fe, nuestra doctrina, de alguna manera tenía que entrar a hacer entender a estas otras personas que por algún motivo se habían equivocado en el camino. ¿Y quién lo podría hacer? Pues alguien que tuviera la capacidad de la palabra, el conocimiento, la virtud de la sabiduría que viene de Dios, para poder de alguna manera explicarles a estas personas el error en el que estaban viviendo. Y es ciertamente aquí donde San Antonio entra de lleno. Hace un momento comentábamos que al principio, cuando él entra a la congregación de agustinos, una de sus, de sus tareas o de sus encomiendas de la propia congregación era conocer a fondo las Sagradas Escrituras. Y esto fue una herramienta grandiosa para San Antonio, porque se decía que casi se las sabía de memoria. Esto, sin duda, fue buenísimo para que él, al ser nombrado predicador oficial de la congregación de franciscanos y enviado a comunidades de herejes, pues tuviera toda la herramienta necesaria, además que estaban apoyadas por su testimonio de vida. Y es aquí donde empieza a crecer, pero a lo grande, porque tú nos comentarás, la riqueza de sus sermones hicieron que San Antonio, a la postre, pues se le dieran algunos títulos también. Sí, por supuesto, y es importante comprender que San Antonio vivió lo que predicó. No solo era un hombre sabio, no solo era un hombre lleno de verdad, de alegría, del amor de Dios, de la experiencia de Dios, sino que todo ello lo vive él. Entonces, la palabra de Dios, antes de ser transmitida, antes de ser compartida con alguien, debe alimentar nuestras almas. Cuando uno se alimenta de la palabra de Dios, cuando Dios actúa en nosotros, eso es lo que hace que lo que uno dice en la predicación o algo tenga el respaldo del testimonio. Y Antonio recorrió varios poblados de Italia y de Francia, provocando numerosas conversiones. Antonio vivió una amistad cercana y profunda con Dios. Su oración, sacrificios, meditación de la palabra de Dios, su caridad,
para con las personas le ayudaron a crecer en santidad y a vivir la misericordia infinita y eterna de Cristo. Preguntémonos tú y yo, Toño, cómo es nuestra oración, cómo es nuestra vida de caridad, cómo es nuestra amistad con Dios, para que cuando hablemos acerca de Dios, cuando transmitamos algo a las personas o visitemos a algún enfermo, cuando demos algún consejo a alguna muchacha, algún muchacho, nuestras palabras no sean solo nuestras, sino sea palabra de Dios que ilumina la vida de esa persona sedienta y necesitada de Dios. Hace un momento comentábamos fuera del aire, pues muchas cosas acerca de San Antonio. Entre ellas decíamos, ¿a qué grado de santidad llegó San Antonio? O más bien, ¿hasta dónde desarrolló, de acuerdo al plan de Dios en su vida, sus virtudes, su testimonio, su servicio? Porque se dice que entró a la orden de franciscanos siendo el portero, cuando él ya era sacerdote agustino y ya sabía las Sagradas Escrituras al pie de la letra. Sin embargo, entró como el más sencillo servidor de la orden. Pues, ¿a qué grado desarrolló su humildad, su sabiduría y cuántas otras virtudes más para que Dios le haya concedido en vida tantos favores que por su intercesión obraba milagros el Señor para las gentes que se lo pedían? Sabemos que para que suceda un milagro tiene que haber fe. Si no hay fe, no hay milagro. ¿Qué quiero decir con esto? Fue un predicador excelente, escribió muchos sermones, pero no podemos olvidar uno de tantos y tantos milagros que obró el Señor por su medio. En una de las tierras donde había muchos herejes, pues entonces había un señor que dijo, pues, ¿sabes qué? Yo no creo que en la Sagrada Eucaristía esté vivo Dios mismo, Jesucristo allí. Y vamos a hacer una prueba. Lo retó a hacer una prueba y dijo, a mi burra la voy a dejar 3 días sin comer y al terminar los 3 días le voy a arrimar un montón de paja y tú le vas a arrimar el Santísimo Sacramento a ver qué hace la burra. ¿Y cuál es la sorpresa? Que en la plaza del pueblo sacan a la burra, presentan el Santísimo y a un lado la pila de paja. ¿Y qué hace la mula? Se postra, se arrodilla frente al Santísimo, inclina la cabeza para rendir honor al Dios hecho hombre. ¿Cuál sería la sorpresa de todos los que estaban presentes? ¿Cuántos no se convertirían al ver este portentoso milagro? Hasta los burros adoran al Señor porque lo han reconocido. Y nosotros, personas que tenemos inteligencia, voluntad, etcétera, etcétera, cuántas cosas nos dio Dios para reconocerlo, no fuimos capaces, como estos herejes, de reconocer al verdadero Dios. Y esto viene a colación, Padre. Cada año celebramos el Corpus. ¿Qué es el Corpus? Es la celebración del cuerpo y la sangre de Cristo, y que lo hacemos nosotros, cristianos católicos en todo el mundo, con una procesión con el Santísimo Sacramento. ¿Cuántos herejes hemos visto que ni siquiera reconocen la presencia de Dios y siguen tan tranquilos comiéndose su paleta, sentados en donde están? ¿No sería esto una enseñanza para nuestros días, como la de aquella burra? Que siendo una burra, y vaya que los burros, sabemos, hasta les decimos a los que no saben aprender, pareces un burro. Pues ese burro, o burra, o mula, o lo que haya sido, reconoció la presencia del Señor. ¿No estaremos nosotros necesitados de que en estos tiempos meditemos un poquito qué es lo que está sucediendo en un jueves de Corpus? Y digo esto porque este jueves de Corpus coincide que aquí en la parroquia de San Francisco, esta sección de adoradores cumple 100 años de que se tuvo la adoración nocturna y está presente todavía, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los sucesos, el COVID y cuantas cosas, está viva todavía. ¿Qué quiero decir con esto? Ojalá el Señor nos alimente de tal manera que no necesitemos pedirle milagros. Lo conocemos y lo reconocemos.
y que nosotros le rindamos honor como Él se merece. Pues esta enseñanza de San Antonio tiene mucho que decirnos. San Antonio de Padua, entre muchas cosas buenas que hizo en su vida, fue un excelente predicador. Y puso por escrito algunos de sus sermones, no todos, pero bastantes. Cuando muere San Antonio, ya era famoso por haber obrado por su intercesión tantos milagros. Pero la iglesia católica, padre, no puede decir, este cristiano que murió es santo así nada más porque sí. Tiene que hacer todo un proceso de investigación. Y entre las investigaciones que tenemos, desde luego son los escritos hechos por la persona la que se está estudiando su caso para declarar santo. No es que quieran hacerlo santo, es que su vida fue tal que mereció el título de santo. Pero además hay muchos santos que se les reconoce de alguna manera sus escritos, su ortodoxia, su doctrina, su testimonio como predicador. Y en este caso, ¿qué podemos decir de San Antonio? Sí, San Antonio se le conoce como doctor de la Iglesia, es decir, que sus escritos, sus enseñanzas son dignas de conocerse y que son enseñanza pues del magisterio pues de la Iglesia, que debemos conocer, no solo los religiosos franciscanos, sino cualquier católico, cualquiera de nosotros que somos pues parte de la Iglesia católica. Antonio compuso 2 gruesos volúmenes de sermones llenos de la palabra de Dios. El Papa Gregorio IX, al oír predicar, exclamó: Antonio es el arca del Viejo y del Nuevo Testamento. Por lo que ya se ha dicho que estaba muy empapado tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y podías en sus sermones sacar a colación estas enseñanzas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Cuántas cosas pudiéramos decir de San Antonio? Pero en esta ocasión hemos escogido algunas pocas. ¿Qué más pudiéramos agregar acerca de este gran santo? Hay muchas tradiciones, hay muchas, diríamos, la religiosidad popular, cuánta cosa le atribuimos a San Antonio y que le pedimos por su intercesión que el Señor nos conceda. Sí, San Antonio pues se conoce por grandes milagros. De hecho, los santos están muy unidos a Dios, pero también a la creación. Ya se decía el testimonio de esta mula, se dice también que alguna vez no había sido escuchado y se fue a un lago o al mar y comienza a predicarle a los peces. Pues lo mismo hacía San Francisco, platicando con los pájaros, con el lobo, con la luna. Yo creo que es esa sintonía con toda la creación de Dios, reconocer esa presencia de Dios en sus criaturas. Finalmente decir que la frágil salud de Antonio y su incansable tarea misionera tuvo final en esta tierra el día 13 de junio del año 1231. Antonio muere a la edad de 36 años en la ciudad de Padua, Italia. Es ahí donde se le construye una basílica, donde se conservan sus restos, y algo anecdótico es que su lengua permanece incorrupta, es decir, aquella lengua que solo profirió alabanzas a Dios, que solo habló de Dios, Dios permite esta singular situación de que su lengua siga incorrupta, Toño. Es admirable. Y otra cosa admirable también, es el segundo santo canonizado más pronto después de su muerte. Al año ya fue canonizado. Y repito, después de haber estudiado su vida, su testimonio, sus escritos, la Iglesia lo declara santo. Y es santo al año más o menos, pero tan solo unos días de diferencia con otro santo que es el más pronto canonizado. ¿Qué quiero decir con esto? Que era tal lo que su testimonio, su vida había dejado, que no podíamos esperar más que decir: este es un alma de Dios santo, y diría como un amigo, santazo.
no uno de los poco conocidos, sino muy conocido. Y es por eso que nosotros lo conocemos casi en todo el mundo a San Antonio de Padua. De Padua porque murió en Padua. San Antonio porque entrando a la congregación de frailes franciscanos se cambia su nombre, porque cuando tienes tu nombre de pila o de bautismo, te lo dan tus padres y después renuncias a tu nombre cuando entras a una congregación. De ahí que se llama Antonio de Padua, pero su nombre real de bautismo es Fernando y es de Lisboa. Correcto. ¿Verdad? Entonces, pues aquí en Tepatitlán tenemos un templo dedicado a San Antonio y la comunidad de Tepatitlán ha crecido con esta devoción a San Antonio, por lo cual en este año se hace un tresenario, ¿es así, padre? Es correcto. Y en este tresenario, pues hay eventos, desde luego la celebración eucarística y algunas otras cosas que el padre nos invita a compartir con todos ustedes. Sí, la fiesta de San Antonio no es solo para los que estamos en el barrio de San Antonio, sino es una fiesta para Tepatitlán. Esta fiesta lleva por lema el año del primer milagro y la reconstrucción del tejido social. El primer milagro de la Virgen de San Juan hace 400 años. Recordamos también los 100 años de ordenación del Padre Tranquilino Ubiarco y recordamos los 100 años de la adoración nocturna mexicana de Señor de la Misericordia, sección en San Francisco de Asís. Celebramos la Eucaristía del día 1 al día 13 de junio. Hay una misa a las 9 de la mañana y hay una misa a las 7 de la tarde donde hemos invitado a varios sacerdotes. Habrá música o algún evento cultural al terminar la misa de la tarde. Habrá venta de tamales y de algunos postres. Y las celebraciones especiales será el sábado 3 de junio, una Eucaristía por los enfermos. Los santos siempre tienen un aprecio especial a esta vida pues, de los enfermos. Entonces, ahí los esperamos el sábado 3 de junio, 11 de la mañana, misa de unción de enfermos. El 8 de junio es la celebración del Corpus Christi a las 7 de la tarde. El sábado 10 de junio, las primeras comuniones a las 12 del mediodía. El martes 13 es la celebración en los horarios de las 7 de la mañana, 10 de la mañana, a la 1 de la tarde, 6 de la tarde y 8:30 de la noche. Habrá una peregrinación con la imagen de San Antonio a partir de las 4:30 de la tarde, el día 13, martes 13 de junio. Y kermés a partir de las 10 de la mañana, concluyendo con el castillo a las 10 de la noche. Gracias. Pues ya lo escucharon, todos estamos invitados a compartir la alegría y la presencia de San Antonio en nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Padre. ¿Nos puedes impartir la bendición a todos los que estamos escuchando este programa, a los enfermos, a quienes se encuentran lejos de aquí? Pues sigamos teniendo aprecio a los santos, a la vida de los mártires. Procuremos en las familias fortalecer la vida de oración, de unidad y paz. Con todo gusto les doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vivamos con alegría nuestra fe. Gracias. Hasta la próxima. Misericordia, senda de paz.